El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Qué bueno que nos estén acompañando esta noche de lunes, estrenando mes. Estamos a 1 de febrero y hoy, como siempre, vamos a estar hablando sobre pensiones en compañía de la doctora Paula Andrea Escobar, quien nos trae todo este tema de la pensión de sobreviviente. A la doctora Paula Andrea le damos la bienvenida y a ustedes pues también, antes de iniciar, contarles que si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema que estamos desarrollando, pues se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 403-7801 o también escribirnos, enviarnos sus mensajes a la línea de WhatsApp 310-665-8193 y a través de estos dos mecanismos, estos dos medios, les estaremos solucionando las dudas. Doctora, buenas noches, bienvenida a Citacón. Hola, muy buenas noches y un saludo para todos. Bueno, doctora, le adelantaba hace un momento a nuestros televidentes que hoy vamos a estar hablando sobre la pensión de sobreviviente. Y para que iniciemos, pues expliquemos un poco qué es esa pensión de sobreviviente. Listo, bueno, la pensión de sobreviviente es una prestación económica que se causa cuando fallece o un pensionado o un afiliado al sistema social en pensiones. Cuando fallece un pensionado, pues en este caso no se exigen semanas de cotización, pues porque él ya estaba pensionado. Entonces sus beneficiarios simplemente deben acreditar que son beneficiarios, la calidad de beneficiarios, pero ya no tienen que acreditar ningún número de semanas, mientras que el que está afiliado sí le exigen, además de acreditar la calidad de beneficiario, le exigen un número de semanas dependiendo de la fecha de la muerte de ese afiliado. Para acceder a esa pensión de sobreviviente, justamente, ¿qué requiere la compañera sentimental o la cónyuge, pues para que se le reconozca esta situación de cónyuge o de compañera y pueda acceder a esa pensión? Bueno, entonces tenemos que indicar si el que fallece era pensionado o es afiliado, ¿cierto? Si el que fallece es un pensionado, entonces la ley nos exige 5 años de convivencia para la compañera permanente, los últimos 5 años al momento de la muerte. Mientras que si el fallecido era pensionado y tenía una cónyuge, o sea, era casado, en este caso solamente le van a exigir que esté casado y que haya acreditado 5 años de convivencia en cualquier época. No le exigen que esos 5 años sean al momento de la muerte, sino que sean en cualquier época. Puede acreditar 5 años de convivencia por allá en el año 90 y también tiene derecho a la pensión de sobreviviente, siempre y cuando acredite 5 años. Mientras que si el fallecido era afiliado, es decir, todavía no estaba pensionado, sino que era un afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, entonces, con la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, nos exigen, a las cónyuges les exigen simplemente haber contraído matrimonio y no le exigen un periodo mínimo de convivencia, aunque se hayan casado es suficiente. Y a las compañeras permanentes también acreditar que eran compañeras permanentes en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque las entidades de pensiones exigen 5 años también de convivencia para el afiliado, pero la norma no lo establece así. La norma solamente exige 5 años de convivencia para los pensionados. Entonces la Corte Suprema de Justicia, pues en su última sentencia frente al tema, desarrolló este puntico, advirtiendo pues que la norma no lo exigía y que por ende pues las entidades no lo pueden exigir. Entonces desarrolló el tema aclarando que cuando la muerte era de un pensionado, las compañeras permanentes simplemente deben acreditar que convivían con el fallecido al momento de la muerte, que eran una familia, y a las cónyuges también, que eran casados. Simplemente esos son los requisitos que le exigen a la compañera permanente o a la cónyuge. Doctora, ¿cómo esos requisitos ese demostrar que estuvieron conviviendo, cómo se puede demostrar? O sea, ¿a través de qué documentos, testimonios? ¿Cómo se respalda esto?
Bueno, entonces la convivencia se puede probar de muchas formas, se puede probar con testimonios, así como lo estás indicando. De hecho, los fondos de pensiones nos exigen al momento de presentar la reclamación, nos exigen una declaración extrajuicio, tanto del solicitante beneficiario como de los testigos, donde declaran fecha en que inició la convivencia y hasta cuándo estuvo la convivencia. Esos testigos, si es ante un juez porque de pronto ya nos han negado y tuvimos que iniciar proceso ordinario laboral, también pueden declarar ante jueces. Y si la pareja pues está viva, pueden hacer declaraciones de extrajuicio, ambos ir a la notaría, hacer declaraciones de extrajuicio, también pueden hacer escrituras donde declaran la unión marital de hecho. O sea, hay varios mecanismos con los cuales pueden probar esa convivencia. Doctora, bueno, también hay que tener en cuenta que se requieren unas semanas en cuanto a los requisitos pues, que se deben tener en cuenta, como nos lo explicaba usted hace un momento. ¿Esas semanas cuántas deben ser para acceder a esta prestación? Bueno, entonces, cuando hablamos de pensión de sobrevivientes, tenemos que analizar la fecha de la muerte del afiliado, del afiliado que falleció. Entonces, si muere hoy, estamos en vigencia de la ley 797 del 2003. Esta norma nos exige 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte. Pero si ese afiliado falleció antes del año 2003, entre el 94 y 2003, ahí estábamos en vigencia de la ley 100 del 93. Y ahí nos exigían 26 semanas en el último año si el afiliado no estaba cotizando al momento de la muerte, o 26 semanas en toda la vida, si pues en cualquier época, si el afiliado estaba cotizando al momento de la muerte. Entonces miren que hay que analizar la fecha exacta de la muerte del afiliado para poder definir qué número de semanas nos van a exigir. Les recordamos que nuestro programa es en vivo. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a la línea telefónica 403-7801 y a través de esa llamada, a través de esa línea, pues hacernos las preguntas. La doctora Paula está atenta y presta a solucionar cualquier inquietud. También estamos en la línea de WhatsApp 310-665-8193. En esta línea ustedes pueden colocar todos sus mensajes con inquietudes, no solo durante el programa, también después del programa, porque la doctora Paula les está solucionando pues allí todas las dudas en el transcurso de la noche y pues mañana también va respondiendo los mensajes, que son muchos los que van llegando. Por el momento, pues doctora, ¿ustedes dónde hacen presencia? ¿En qué números telefónicos los pueden contactar? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en la Oriental con la Playa, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y en nuestras redes sociales YouTube, Instagram y Facebook como Esto Futuro Abogados. Muy bien, vamos a un primer corte y no se muevan porque venimos con más, vamos a solucionar más preguntas, más inquietudes y a desarrollar más este tema de pensión de sobreviviente. Vamos a un corte. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. Son compatibles. Consúltenos al 310-665-8193, 310-665-8193.
Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos al 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Y hace un momento hablábamos justamente de los requerimientos en semanas cotizadas para que estas personas puedan alcanzar la pensión. Pero me surge una inquietud, doctora Paula. Si la persona no alcanzó a cotizar estas últimas 30 semanas, tenía 29 semanas cotizadas. ¿Hay alguna otra posibilidad de allí? Bueno, entonces recordemos que nos exigen 50 en los 3 años anteriores, cuando la muerte se da en vigencia de la ley 797 del 2003, o sea, si fallece hoy. Sin embargo, si esa persona no acreditó las 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte, pero tenía más de 1.300 semanas, que son las que nos exigen para vejez en el régimen de prima media, o tenía más de 1.150 semanas en el fondo privado, pues la norma establece que quien deja acreditados los requisitos para acceder a la pensión de vejez puede acceder a la pensión de sobrevivientes sin importar si tenía o no tenía esas 50 semanas en los 3 años anteriores. Si la muerte de la persona es por un accidente laboral, ¿hay derecho allí a algo de la pensión, algo adicional? Bueno, entonces cuando la muerte es de origen laboral, porque se dio o por una enfermedad laboral o por un accidente de trabajo, entonces quien reconoce la pensión de sobrevivientes en este caso es la ARL. En este caso no nos exigen semanas de cotización, nos exigen que estuviera con cobertura al momento de la muerte. Entonces, cuando una persona ingresa a trabajar, la ARL empieza a cubrir al día siguiente de la afiliación. Entonces no nos exigen un número de semanas mínimas, sino estar afiliado con cobertura al momento de la muerte. Entonces, si fallece en un accidente de trabajo o con una enfermedad laboral, la persona beneficiaria o los beneficiarios simplemente entonces le piden a la ARL que le reconozca la pensión de sobrevivientes y pueden hacer 2 cosas adicionales. Primero, reclamar ante Colpensiones o ante el fondo privado al que estaba afiliado ese fallecido la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de sobrevivientes de ese dinero y esas semanas que ese afiliado fallecido tenía en pensiones, porque son 2 riesgos distintos. Fallecer de origen profesional o origen laboral es la ARL, pero esa persona también tenía semanas en pensión. Entonces, esos beneficiarios pueden ir al fondo de pensiones y acceder a la indemnización sustitutiva de vejez o a la devolución de saldos, pues ya dependiendo del fondo al que se encontrara afiliado. ¿Listo? Y otra opción que es muy importante analizarla es cuando la persona fallece de origen laboral, si es viable una demanda contra el empleador para cobrarle la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal en ese accidente de trabajo o en esa enfermedad laboral. Esta indemnización plena de perjuicios, que está consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se da cuando probamos que por culpa del empleador, que por falta de previsión, de capacitación, de haber brindado las herramientas necesarias para que ese trabajador no hubiese sufrido ese accidente o esa enfermedad, entonces se dio ese evento. Por falta de previsión del empleador se da el evento. En ese caso podemos demandar, probar esa responsabilidad del empleador y condenar al empleador a pagar una indemnización plena de perjuicios a ese beneficiario de la pensión de sobreviviente y no solamente a los beneficiarios, también a los familiares que se ven afectados moralmente con la muerte de este fallecido. Muy bien, doctora. A esta hora tenemos la llamada de uno de nuestros televidentes. Se comunica con nosotros don Juan Carlos Marín. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a Cita Con. ¿Desde dónde nos está llamando? Y cuéntenos cuál es su inquietud. Gracias. Muy buenas noches. Lo llamo de aquí, por acá de Laureles. La inquietud mía es para la doctora Paula. Yo vivo con una hermana que ella está muy impedida debido a la columna. Ella no puede salir sola. Ella hay que ayudar con bastón. ¿Qué es la cuestión? Como yo la cuido a ella y la acompaño para todas las citas médicas, para donde tenga que ir, me han dicho
que ella falleciendo y que yo tengo ese derecho a la pensión de ella. Yo soy soltero. Muy bien, esa es la inquietud de don Juan Carlos. Adelante, doctora. Gracias, don Juan Carlos, por comunicarse con nosotros. Resulta que la pensión de sobrevivientes, para acceder a ella, la ley establece quiénes son los beneficiarios. No es como un testamento que uno defina a quién le quiere dejar la pensión. No, la ley establece quiénes son los beneficiarios y la ley establece que los hermanos pueden acceder a la pensión de sobrevivientes, primero cuando no hay cónyuge, cuando no hay hijos, cuando no hay padres, pueden ingresar los hermanos y acceder a la pensión de sobrevivientes, pero hay que demostrar dos cosas, dos requisitos. El primero, tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y que la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad laboral sea anterior a la fecha de la muerte del pensionado o del afiliado fallecido. Entonces usted podría acceder si es calificado con el 50% y que sea calificado como inválido desde antes de la muerte de su hermano. Y adicional a ello, debe probar la dependencia económica respecto de ella, o sea, que usted dependía económicamente de ella. Entonces son dos requisitos, dependencia económica y la pérdida de capacidad laboral superior al 50% estructurada antes de la muerte de su hermano. Pues la respuesta a la inquietud de nuestros televidentes. Doctora Paula, ¿en qué número telefónicos las personas se pueden comunicar con ustedes y en qué ciudades? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87. 514-11-87. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905. 905 y el teléfono es 340-2404. 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.vestufuturo.com.co o visitar nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook como Es Tu Futuro Abogados. Muy bien, les recordamos que este programa es en vivo y que ustedes se pueden comunicar con nosotros también a través de la línea telefónica 403-7801 para que nos hagan la pregunta, la inquietud a la doctora Paula y responderles aquí al aire. Vamos a este pequeño corte y volvemos con más acá en Citacom.
laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En este futuro abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Continuamos en Cita Con, más dudas, más inquietudes, y hoy estamos hablando de pensión de sobreviviente. Y doctora, me surge una inquietud. Acá se pueden sumar para efecto de cumplir semanas los tiempos públicos y privados de una persona pues cotizante. Efectivamente, la ley 100 nos permite sumar tiempos públicos y privados. Entonces, si yo en los últimos 3 años trabajé con una entidad pública y tengo 20 semanas, pero posteriormente estuve en una entidad privada y tengo el resto de semanas cotizadas con la entidad privada, pues perfectamente pueden sumarse los tiempos públicos y privados, porque la ley 100 permitió esa sumatoria de tiempos públicos y privados. Sin embargo, también tenemos ya jurisprudencia donde nos permite sumar tiempos públicos y privados antes de ley 100 para efectos de lograr y acceder a esa prestación económica tan importante que es la de sobrevivientes. Doctora Paula, ¿quiénes más pueden acceder a esta pensión de sobreviviente? Bueno, resulta que la ley, como hablábamos ahorita, establece pues la lista de beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes? Entonces, están la cónyuge o compañera permanente y los hijos menores de edad, hijos entre 18 y 25 años que no puedan trabajar en razón de sus estudios y dependían económicamente del afiliado o el pensionado fallecido. Esos son los primeros. También ahí están los hijos en situación de invalidez que dependían económicamente del afiliado o pensionado fallecido. Entonces ahí está como la primera línea, primer orden. Después, si no hay cónyuges, si no hay compañeras, si no hay hijos menores, si no hay hijos en situación de invalidez o hijos estudiando, entonces entran los padres, pero los padres tienen que demostrar dependencia económica de su hijo fallecido. Ahora, también la Corte ya ha sostenido que esa dependencia económica no tiene que ser absoluta. No es que tengan que estar en completa indigencia pues para demostrar que dependían económicamente del hijo fallecido, no. Se demuestran que a pesar de que tenían algunos ingresos, pues el ingreso que dejó de percibir con la muerte de su hijo es vital para su subsistencia, pues se prueba la dependencia económica y tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Después de los padres, vienen los hermanos en situación de invalidez, como hablábamos ahorita al televidente que nos llamó. Los hermanos en situación de invalidez, pero estos deben probar la pérdida de capacidad laboral superior al 50% y la dependencia económica. De los padres solamente deben de probar dependencia económica, mientras que el hermano sí debe probar la pérdida de capacidad laboral y la dependencia económica. Eso se llaman beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, que es muy diferente a los herederos. Los herederos ya son los que establece el Código Civil y solamente opera el tema de herederos para quienes están afiliados a un fondo privado. Por ejemplo, fallece un afiliado al fondo privado, no tenía beneficiarios, los que les acabé de mencionar, no los tenía, pero tenía un capital ahí en el fondo privado. Como no tenía beneficiarios para acceder a la pensión o a la indemnización o devolución de saldos, pues los herederos, o sea, los hijos mayores de 25 años, los padres que no dependían económicamente, ellos sí pueden acceder a ese dinero, pero como dinero que entra a la masa sucesoral. Eso no pasa en colpensiones, eso pasa en los fondos privados, que los herederos pueden reclamar los saldos que dejó el afiliado fallecido o el pensionado fallecido cuando no hay beneficiarios para acceder a la pensión de sobrevivientes o a la devolución de saldos. Hemos llegado al final de nuestro programa y seguramente muchos de nuestros televidentes quedaron con inquietudes. Quienes deseen consultarla, ¿dónde lo pueden hacer? ¿A través de qué líneas telefónicas y en qué ciudades están haciendo ustedes presencia? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404.
También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193, en nuestra página web www.estufuturo.com.co y en nuestras redes sociales, en YouTube están todos los programas y videos que subimos, en Facebook y en Instagram como Es Tu Futuro Abogados. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes y feliz noche. A nuestros televidentes también agradecerles e invitarlos para que sigan en sintonía del canal Cosmovisión, que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo lunes en Citacón. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.